Bienvenidos al episodio 149 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta ocasión estoy nuevamente con mi amigo David Martínez. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Claudio. Todo bien por acá. Qué bueno. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Acá listos para hablar de esta segunda parte, porque quienes escucharon el episodio anterior saben que estamos conversando sobre la saga del Padrino, la trilogía de Francis Ford Coppola. Y bueno, ya hablamos de la 1, así que en esta ocasión nos toca hablar de la de 1974, El Padrino parte 2. Pero antes de partir la conversación, David nos va a leer una pequeña sinopsis y ahí retomamos. Dale nomás, David. El Padrino 2 continúa la saga de la familia Corleone, dedicándose a desarrollar dos historias paralelas. Por un lado, la película nos traslada a la Sicilia de principios de siglo para conocer la historia de Vito Corleone, originalmente llamado Vito Andolini, las trágicas circunstancias que lo obligan a emigrar a Estados Unidos y cómo el destino en un vuelco inesperado terminaría llevándolo a convertirse en el líder del crimen organizado de la ciudad de New York. Mientras que por otra parte, el relato nos vuelve a conectar con Michael Corleone hacia fines de los años 50, donde el ahora don de la familia Corleone, a estas alturas ya completamente instalado en Nevada e intentando expandir su imperio a través del negocio de los casinos en Estados Unidos y en la Cuba pre-revolución, luego de sufrir un intento de asesinato, se verá obligado a poner a prueba la lealtad no solo de sus aliados en los negocios, sino que también de los miembros de su familia, develando una espiral de violencia y traición que no solo pondrá en jaque su imperio, sino que también se llevará buena parte de su alma. Bueno, ¿hace cuánto tiempo no veí esta secuela y precuela a la vez? La tengo que haber visto no hace tanto, porque por ahí como que me reencanté con la saga y le di una vuelta a la saga completa. Te había comentado en el episodio anterior, me compré la trilogía y todo el cuento. Hace como unos 5 o 6 años por ahí. ¿Tú? No, hace más, yo creo que unos 10 años. Ya. El Padrino es una trilogía que me repito como cada 10 años. Vale la pena. Debiera ser más habitual en todo caso. Pero es que uno ve mucha película, entonces no queda tiempo. Así es. Oye, pongamos un poquito en contexto la película. Ajá. Bueno, esta es la segunda de la saga, claramente. Después del éxito de la primera, la del 72, Paramount obviamente se quiso colgar de eso y le pidió de inmediato a Mario Puzo y a Francis Ford Coppola escribir el guión de una segunda parte para que saliera lo antes posible y aprovechar ahí el vuelito. Pero Francis Ford Coppola no quería dirigirla porque, bueno, había tenido un montón de problemas, todos los problemas que hablamos en el capítulo pasado y todos los que no hablamos, además. Entonces, él ofreció producir la película. Ajá. Y que Martin Scorsese, que era un director nuevito, que parece que tenía algo de talento por ahí, quería que él la dirigiera. Y el estudio se opuso rotundamente, entonces le dijeron, no, dirige tú, hasta que Francis Ford Coppola dijo, ok, dirijo pero con estas condiciones. Y obviamente ahí pidió control creativo total. Básicamente que los productores no lo huevearan todo el tiempo. Sí, caché. Pidió que le financiaran su película The Conversation, La Conversación. Es una gran película con Jim Hackman, que también se estrenó en el año 74. Y entre otras cosas también ahí que eran medias peculiares, como dirigir una especie como de, no sé si era una cuestión musical, como un concierto clásico o una obra de Broadway. No tengo muy claro qué es lo que pidió. Lo que sí importa es que Francis Ford Coppola tuvo control creativo total. Entiendo que esta ha sido la más placentera de filmar de las películas porque no tuvo tanto problema. Igual se le presentaron ahí algunos problemas, sobre todo con Al Pacino y al principio con el cast. Eso te iba a decir. Sí. Sí, por lo que caché, lo de Al Pacino tuvo harto momento en realidad y que tuvieron mucho que ver con el guión y que hubo que reescribir mucho y Sí. el flow no fue el mejor, sobre todo con Pacino, por lo que caché. Claro, entiendo que Pacino leyó el guión y le dijo, no, yo no participo en esta weá. Y bueno, Pacino era gran estrella ya en ese momento, estaba Sí, siendo pues. solicitado en un montón de películas y Francis Ford Coppola se ofreció a reescribir el guión, básicamente sus partes, muchas de las partes de Pacino. Ajá. Y cuando leyó el guión ya reescrito, Pacino dijo, sí, entro. Hay una entrevista después en que Pacino decía que en realidad él sí iba a participar igual de la película, pero que presionó con eso para que la weá fuera mejorada nomás, porque sabía que Francis Ford Coppola y Puzo lo podían hacer mejor. Yo creo que en medio grupo, un poco tollo, así como para sacarse el pillo, para no quedar tan de... Tan de weón complicado. Sí, yo creo que por ahí va, pero bueno, quién sabe. No, y entiendo que después además jodió un montón con el tiempo que se estaban demorando en filmarla. Que por ahí existe este dato de que siempre se quejaba que decía que Sérpico lo habían grabado
grabado en 19 días, weón, y esta cuestión no terminaba nunca, weón, que ese era como el rollo. Claro. Así que no fue solamente de escritura, que después jodió harto con la filmación. Es que Sidney Lumet era un weón súper organizado para rodar, po. Era muy conocido en la industria que Lumet, weón, organizaba tan bien los rodajes que siempre le sobraban días o llegaba justito. Y nunca se pasaba el presupuesto ni nada. Así el weón ideal, ¿cachai? Para dirigir películas. Entonces, claro, después llega a filmar con Francis Ford Coppola, quien ya conocía, pero Ford Coppola, no sé si tú has visto los making of de Los Padrinos. No. Ford Coppola se sienta con un actor y se pone a darle una lata tremenda, weón, y la psicología de este personaje, y este personaje actúa así por esto y esto. Y está hablando un montón de rato con los actores, prepara demasiado la escena. Y bueno, que era un poco lo que mencionábamos en el episodio anterior de por qué peleaba tanto con Gordon Willis, porque Gordon Willis se demoraba mucho en preparar todo. O sea, Gordon Willis se demoraba más que Francis Ford Coppola para preparar una escena. Pacino tiene que estar maravillado. Sí, bueno, en fin. Francis Ford Coppola va por esta película y toma un riesgo súper grande, que es contar una precuela y una secuela a la vez. No sé si se había visto eso antes, pero me parece excelente. Sí, de hecho, entiendo que en una de las, no sé cuál es el nombre formal, ahí tú me puedes ayudar, hay estas prefunciones que hacen como para ir cachando si a la gente le gusta. Proyecciones especiales. En una de esas proyecciones especiales, creo que la gente salió muy disconforme con la cuestión, así como que encontraron que esta cuestión de la precuela y la secuela era un enredo y que iba para atrás y para adelante y que era una joda y hubo hartas quejas. Y de hecho, yo nunca me meto mucho a revisar cómo fue el tema de las críticas en su momento, pero entiendo que las críticas no fueron las críticas que hoy día vemos. O sea, hoy día todo el mundo un poco se saca el sombrero por El Padrino 2 y para mucha gente es la mejor película de todos los tiempos. Claro. Pero en su momento entiendo que las críticas no fueron así espectaculares. Hubo críticas más o menos divididas. Si bien hubo mucha crítica buena, hubo también algún grado de división. Claro. Lo que pasa es que esa proyección que tú decís, o no sé si fue más de una, el montaje que tenía la película era diferente al que nosotros conocemos. Perfecto. Eran escenas mucho más cortitas entre una y otra. Entonces, en vez de, no sé, tener secuencias o historias completas de 10 minutos de repente que tenemos acá, ¿cierto? En una sola época, y después nos saltamos 5 minutos al otro, y después nos saltamos 15 minutos a este otro, ¿verdad? Son secuencias muy largas. Pero el corte ese que vieron la mayoría críticos en ese tiempo, que fueron invitados a verla, los cortes eran muy cortitos. Perfecto. Que no te contaban situaciones de punto aparte con punto aparte. Era como que te contaran cosas con puntos seguidos y ahí cortaban, llevándolo un poco a la literatura. Entonces era muy rápido y nunca te alcanzabas a enganchar con una cosa de ninguna de las dos épocas. Y eso fue lo que cambiaron después y remontaron la película. Bueno. Y cuando la remontaron, ahí es donde empezaron a salir las buenas críticas y todo eso. No es menor, de hecho. Y bueno, es de estas películas que son reconsideradas las críticas. Como estas cosas que hace Rolling Stone de repente, weón, que en algún momento hizo cagar algo porque probablemente tenía personas trabajando muy poco visionarias o que en realidad no le pegaba mucho al asunto. Y luego tienen gente, weón, que en realidad le haya el valor a las cosas. Bueno, pongo a la Rolling Stone como ejemplo porque la he visto hacer eso. De hecho, tienen como una lista gigante de discos que van cambiando, no sé, cada década. Pero hubo otros medios que también lo hicieron. Buena. ¿Es esta la película en donde uno dice la secuela es mejor que la original? Qué complejo, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Para más o menos ser claro. En definitiva, la respuesta no la tengo. Spoiler al tiro. Si no te digo al tiro que la respuesta no la tengo. Me pasa que cuando me acerco al Padrino 2, y probablemente le debe pasar a más gente también, que esta es una película mucho más compleja que El Padrino 1, pues, bueno. Claro. Tiene muchas más capas, ¿cachai? O sea, hay muchas más cosas pasando. Y de hecho, me pasa mucho con El Padrino 2 que, y ahí tú me vas a contar cómo es tu experiencia cuando tú la ves, que si bien está la historia, que tú tenés que ir siguiendo y que es cabezona y que de repente tenés que ponerle harta atención para no perderte y ir agarrando los detalles y tiene todo este cuento que es muy interesante de seguir. Me pasa que lo que más me pega de esta película no tiene mucho que ver con la historia, a mí en lo particular, tiene más que ver con lo que le está pasando a los personajes. Entonces, en ese terreno encuentro que esta historia es tan terrible que me deja una sensación súper amarga, ¿cachai? Que probablemente no tiene que ver con lo bueno o mala que es la película, y que probablemente se acerca más a lo buena que es la película que a lo mala que es. Probablemente es tan buena que a mí siempre me termina dejando con una sensación de no quiero verla de nuevo, ¿cachai? No la disfruto, no lo paso bien. Porque los personajes se están yendo demasiado al carajo todo el tiempo. Este es de esas películas donde yo siento que si tú te pierdes, terminas la película y tú dices, Michael ganó. No, nadie gana en esta película, weón. No. Todos pierden, weón. Aquí no hay ningún ganador, weón. Hay puros perdedores.
Y eso es lo que me pasa, ¿cachai? Que si tú me ponías El Padrino 1 o El Padrino 2, disfruto mucho más El Padrino 1 que El Padrino 2. Me deja una sensación de boca infinitamente más agradable. Ujú. Aunque en El Padrino 1 tú terminás diciendo Michael es un cabrón, pero como que querís que el weón lo haga bien, querís que lo logre, hay una cuestión de familia, de honor, de un poco de revancha, que yo logro empatizar con eso. Ujú. Acá quiero que el weón se vaya a la mierda. Sí. Que el weón lo odio y Sí. termino puro odiándolo, ¿cachai? Entonces disfruto más la primera, Ya. pero probablemente porque la segunda es muy buena. No sé si se entiende. Sí, se entiende totalmente. ¿Y a ti? Te lo dejé planteado, de hecho no sé cómo vives tú esta película. A mí me pasa que siento que es una película muy para vivir, para sentirla, más que para meterle tanta cabeza, que igual lo vamos a hacer. A mí me pasó una cosa rara con El Padrino 2 y con El Padrino 3 incluso. Cuando yo vi El Padrino 1, la vi, como te digo, de adolescente, Ajá. no tenía idea que existía El Padrino 2 y El Padrino 3, po, weón. Ya, muy Y me bien. enteré como años después, así como, weón, esta weá tiene una segunda parte. ¿De dónde salió? Y como que te imagináis las segundas partes como media corneta y todo. Seguro, y weón. recuerdo que a mi papá le pregunté, weón. Y mi papá me dijo, sí, pues súper buena la segunda parte. Y weón, bueno, ahí la arrendé, me acuerdo, en ese tiempo. La vi y quedé peinado para atrás, pues weón, la encontré súper buena. Pero me pasa algo con esta película que, Cuenta. a ver, es como ineludible dentro de mi cerebro, pese a que no quiero hacerlo conscientemente. ¿Qué me gusta más? ¿Cuál de las dos historias me gusta más? Y siento que la de Vito me gusta mucho más, como que vería una película completa solo del ascenso de Vito, de la creación de Vito como Don Corleone. Que creo que, te insisto, y vuelvo a decir lo que quizás lo dije en el episodio anterior, yo me acerco muy al cine como, así como buen hijo de vecino nomás. No le doy tanto a lo técnico. La parte de Vito entiendo que es muy breve, de hecho, o sea, ocupa mucho espacio en mi cabeza porque es como, de hecho cuando dije la sinopsis dije, cuenta dos historias paralelas. Lo cierto es que pareciera que la historia de Vito, el minutaje que ocupa es muy breve. Bueno, esta película dura 3 horas 20. Yo creo que son 2 horas para Michael Sí. y 1 hora 20 para Vito. Más o menos esa es la proporción. Pero tú disfrutáis mucho más la historia definitivamente te genera mucho más agarre la O historia sea, de Vito. eso es lo que pensaba yo antes de repetírmela ahora. Ajá. Pero ahora como que entendí mucho mejor la película en el sentido conceptual que quiere presentarla Francis Ford Coppola. Esto de mostrarnos a Vito subiendo Ajá. y a Michael bajando, pese a que Michael, como mafioso, sube, po. Seguro. Pero en realidad él va bajando en monstruosidad, básicamente. Y ahí te das cuenta de las diferencias. Porque Michael, de alguna manera, es un hueón frío, lo que decíamos en el episodio pasado. Un hueón frío, calculador, bueno para los negocios. Mira, ¿sabéis qué sensación me quedó a mí? Me quedó de que Vito es un tipo de familia dedicado a los negocios. Ajá. Y Michael me dio la sensación de que es un tipo de negocios que intenta tener una familia. Y eso creo que lo muestra muy claramente la película. Sí. Porque Vito tiene otro tipo de códigos. Pese a que obviamente después se van desenvolviendo en estos códigos de la mafia. Pero tiene otro tipo de códigos porque tiene otra base. Además, Vito creció con violencia y él trató de cambiar eso en su vida particular, en su vida ya de adulto. Porque por casualidad llegó a entrar a este mundo como más criminal. Sí, claro. Medio combinado con los negocios. Él siempre quiso como tener negocios. Pero se vio como un poco inmiscuido en la parte como violenta. No todo el rato. Entonces me pasa que finalmente es el ascenso de Vito y es el descenso de Michael. Sí. Me cayó muy mal Michael en esta película. Siento que es un personaje la raja, pero al igual que tú encuentro que termina siendo una persona muy concha de su madre. Es interesante cómo lo dices tú, porque de hecho yo creo que resume muy bien lo que pasa en esta película. Todo ese Vito y la relación que tiene con el cuento familiar Michael, ¿cachai? Que un poco eso, y eso es lo que se pierde, eso es lo que se va perdiendo durante toda la historia de Michael. Ujú. Es bien interesante, de hecho, cuando uno hace los paralelos con El Padrino 1 y tú veis como El Padrino 1 parte con esta boda, ¿cachai? Que es súper italiana, pues, que es súper de tradición, muy de familia, está toda la familia ahí, están todos súper contentos, es muy íntima, entre comillas, porque hay mucha como sentido de hermandad. Claro. Y está la banda, ¿cachai? Y el viejito que canta, no sé si te acordás, en la uno hay un viejito que canta Sí. una canción y como que echa la talla, ¿cachai? Y es todo muy italiano. Y en El Padrino 2 pasa todo lo contrario, pues, weón. Están en Nevada, Sí. todo es súper gringo. Hay un senador gringo. De hecho, el hijo de Michael le dice en algún momento, recibió un montón de regalos, le dice, pero no conocía a nadie. Sí. Todo eso se va perdiendo, pues, weón. Claro. Y encuentro yo que un poco lo que te está diciendo Coppola es justamente eso.
acá todo el sentido de pertenencia se fue al carajo, ¿cachai? Ya no tiene Sí. nada que ver con la familia. Y de hecho, cuando Pentangeli va a donde la banda y les pide que toquen una tarantela, primero se enoja porque no hay ningún músico italiano, Sí. al revés de lo que pasaba en la boda, y después lo agarran un poco para el hueveo, ¿cachai? Claro. Y él representa un poco toda la tradición. De hecho, él habla en italiano muchas veces cuando se enoja. Sí. Y es como un poquito el viejo chistoso, después el viejo ridículo, ¿cachai? Sí. Ahí tú te das cuenta de eso, pues, ¿cachai? Que todo el sentido de familia, y pasa a lo largo de toda la película, si esta imagen se repite, un poco pasa al final de nuevo, cuando Michael está en esta audiencia en el Senado, Ujú. finalmente lo que lo termina salvando es de nuevo el rollo de la tradición, cuando llega el hermano de Pentangeli. Claro. Y es el respeto a las tradiciones lo que lo salva. Claro. Una cuestión por la que Michael no tiene ni un respeto. Finalmente él utiliza esto Ujú. como una moneda de cambio. Básicamente es una cuestión utilitaria, no tiene nada que ver con lo que lo representa a él. Claro. Y te insisto, se va repitiendo, si tiene que ver con eso acá. Eso es lo que se pierde. Y eso es lo que hacía bacán al Padrino 1. Y eso es lo que le gustaba de Vito probablemente. Y a todos nos encantaba un poco de Vito. Y acá se ve en la... Perdón que me alargue tanto. Se ve incluso en la historia de Vito cuando... En esa escena cuando lo despiden. Y llega y le regala una pera a su esposa. Sí. Es todo tan delicado, ¿cachai? Hay tanto amor en esa Sí. escena. Y es todo lo que representa Vito y todo lo que no representa Michael. Claro. Es eso lo que se empieza a derrumbar. Sí, también creo que tiene que ver un poco con una crítica a lo que significa Estados Unidos. Porque estos personajes, pese a que Vito sale arrancando gracias a unos códigos muy hueones que tenían en ese tiempo en Sicilia sobre todo, tiene que huir de su país. Ajá. Siento que la crítica también va por el lado de que Estados Unidos finalmente te termina corrompiendo. Lo termina destrozando todo. Bueno, es una historia de inmigrantes, pues. Sí, pero claro, creo que es diferente cuando la base que tú tenís parte como desde el amor. En este caso, Vito con su familia. En cambio, tú tenís a Michael, que en realidad parte casi como por un desafío personal todo esto. Po. Si él no tenía que meterse, de hecho, nunca tuvieron intención de que Michael se metiera, lo que hablábamos No, po. en el episodio anterior, pues con la 1. Sí, claro. Pero él se mete solo, po, weón. Yo creo que Michael tiene una personalidad súper psicópata, como que me quedó mucho más claro en esta película. Y finalmente halló la grieta para entrar en la primera parte, en la original. Bueno, de hecho, a mí me pasa que, y lo tengo entre mis notas, cuando tú ves la escena final de la película, cuando está este flashback, Sí, cuando le revela a Sonny y a Fredo y a Tom que se enlistó como voluntario para ir a la guerra, tú veis que hay un sentido como de... Hay algo raro en este gallo. ujú, Algo le pasa a él. Algo te está diciendo con esto. Con no hacer lo que un poco cuando le dice a Tom, ustedes conversaban de mi futuro y como que lo encara a Tom. claro. Y encara a Santino un poco y le dice, y estas son mis decisiones, ¿cachai? Un poco, y yo no voy a hacer lo que hacen ustedes, pero no es solo no hacer lo que hacen ustedes. Es de alguna manera decir como que yo estoy por sobre esto, ¿cachai? Yo como que corro en otra liga, no corro en la misma liga que ustedes, hago otra cosa. Sí, A mí me queda la sensación de que siempre fue un cabrón. sí. No es como el hermano Piola, siempre fue un cabrón. Y de hecho, en la escena final él se queda solo. Y siempre estuvo solo. Y eso fue improvisado además porque, bueno, muchos deben saber que para esa escena tenía que llegar Marlon Brando. Sí, sí, Y caché. el día que tenían que rodar no se presentó y tuvieron que reescribir la escena. Por eso que todo lo que escuchamos del cumpleaños feliz y todo es fuera de cuadro. Sí, weón. Me tinca que Pacino se queda solo ahí por no dejar el cuadro botado nomás. Pero le calza muy perfectamente a la película, de hecho. No, le queda perfecto la película. Como cierra el personaje. Te dice mucho de Michael, de hecho. Sí, El weón siempre estuvo un poco solo. sí. No, por eso te digo, esta película es bien trágica en ese sentido, weón. Hablemos de escenas, de situaciones. Creo que eso nos va a llevar un poco más a adentrarnos en la psicología de cada personaje. Tenemos, por una parte, lo de Vito, que me parece súper interesante. O sea, es un cabro que viene arrancando. ¿Tú cachai que esa cuestión de que hayan matado al papá y después le matan al hermano mayor Al tiene que ver hermano, sí. con unos códigos sicilianos? Ah, no, cachaba. Sí, po, al hermano mayor lo matan porque en la Sicilia de en ese tiempo, cuando a tu padre lo mataba alguien, Ujú. tú por honor, como primogénito, tenías que ir a vengar la muerte de tu padre. Y si no lo hacías, era una deshonra terrible para la familia. Perfecto. Esa familia quedaba en deshonra y bueno, tú cachai cómo eran las cosas en ese tiempo también. Entonces, claro, matan al hermano mayor de Vito
Y obviamente el que queda para vengarlo es Vito, porque obviamente las mujeres en ese tiempo eran vistas como, ¿qué hay a hacer tú? Como que a ti te tocan otras funciones dentro de la familia. Ujú. Y por eso me gusta mucho la historia de Vito, porque la mamá toma una iniciativa, ¿Seguro? que es ir a tratar de que le perdonen al hijo, que no la maten y no quedar sola, po. Claro. Y no lo logra, entonces ella toma la iniciativa de sacrificarse por su hijo. Sí. Y bueno, ahí vemos a Vito, que después lo ayudan a fugarse, se tiene que venir a Estados Unidos. Le cambian el Y nombre. lo peor de todo es que él llega solo, le cambian el nombre, más encima llega con viruela, tiene que hacer cuarentena y lo vemos solo frente a la Estatua de la Libertad. Es tan bonita esa parte, bueno, y es tan dolorosa. Pero después nos pegamos un salto, no sabemos nada de Vito hasta cuando tiene como... Bueno, han pasado 16 años, porque eso es en 1901 y después nos saltamos a 1917. Sí. Y ahí aparece como Robert De Niro y todo eso, ¿verdad? Así es. Robert De Niro, que había hecho casting para la película anterior y que no quedó, pero como que se acordaron de él. Y Para lo... el papel de Pauli. No, de Santino. Ah, mira, ya yo pensaba que había sido un papel chico. Creo Ya. que audicionó a más de un papel. Perfecto. Debería haber estudiado eso, pero creo que es a más de un papel. Pero lo tomaron para esta segunda parte. Más encima se ganó un Oscar. Sí, pero es que es pedazo de actuación. Sí, po. Bueno, aquí está el viejo, el que hace de Hyman ¿De Roth, Hyman Roth? el Lee Strasberg. Ajá. Él es uno de los cofundadores del Actor Studio, uno de los creadores del método de actuación, Sí, algo que se caché. basa en el sistema de Stanislavski. Buena. Y es cuático que esté actuando acá, pues. Más encima él actúa como en 7, 8 películas, una cosa así. Y más encima tenemos a Al Pacino y Robert De Niro, que son dos tipos que se educaron con esa escuela. Y tiene un muy buen papel, además, el viejo. Es un viejo medio hipocondríaco. Hay un momento en donde Michael dice, no le pasa nada si ese viejo lleva como 10 años muriéndose de un ataque al corazón. Sí, sí. Entonces como que da a entender de que es medio hipocondríaco, porque a cada rato como que lo está viendo un doctor al viejo. Sí, pero al final igual tapa, tapa el gato al final. De hecho, lo están yendo al hospital y no se ve muy bien, de hecho. Sí. Finalmente no se muere tampoco, pero Sí. bueno. De hecho, su muerte es como la de Lee Harvey Oswald. Así mismo es. Sí, eso me gusta mucho de esta película, lo cruce que empieza a hacer con la realidad. Porque en la primera no teníamos eso. Teníamos como ciertas alusiones a como ciertos crímenes y cosas que habían pasado en el mundo de Lampa. Pero acá tenemos un cruce con la realidad muy frígido, pues, weón, que tiene que ver con toda la secuencia y las situaciones que pasan en Cuba. Sí, claro. Sí. Bueno, y de hecho la muerte de Hyman Roth, antes de que lo encarguen, antes de que le pidan a Rocco que lo asesine, Ujú. creo que ese diálogo, el que lo dice, están hablando de cómo poder matarlo y creo que el weón está súper mega protegido por todos lados y el discurso es, si hay algo que nos ha probado la historia, es que se puede matar a cualquiera. A cualquiera, sí. Y eso está, creo que la inspiración de esa frase un poco, o lo que alude a esa frase justamente al asesinato de Kennedy, cuya escena después un poco alude al asesinato del supuesto asesino, al supuesto tirador de Kennedy. Claro. Y que fueron cosas que pasaron después, según la película, porque ahí estamos como en el 58 pasa esta película. Que por lo demás es una... Chuta, no sé, weón. Yo encuentro que es una de las escenas flojas de la película. ¿Cuál específicamente? La del asesinato de Hyman Roth, la encuentro pobre. Uy, ¿sabes qué? Yo creo que todos los asesinatos acá están un poco como mal rodados, weón, mal filmados. Incluso el del verdugo. No hablo de los fílmicos, hablo de como la idea de que el weón en un aeropuerto, creo que están, Sí. se acerca, le pone un tiro y sale corriendo así como... O sea, es como posibilidades de éxito De y sobrevivir. sobrevida así 5%. Lo Claro, encuentro- claro. Son como estos asesinos medios kamikazes, si vaya a ver, Y es digamos. Rocco, pues, weón, que se supone uno de los cabrones de los soldados de Sí, Michael, po. pues, weón, encuentro que es un poquito pobre. Es de los guardaespaldas, po, weón. Sí, Sí, es Rocco y Al Neri, po, el que te mencionaba Sí, en sí, el sí. episodio anterior. Me po. acuerdo, ¿no? Hay, que en esta película tiene un poquito más de papel. Sí. Pero no sé, lo encuentro bien pobre, como pobremente pensada. Ahora, ojo, que como me llamó tanto la atención como lo sencillo, la simpleza de esta escena, que podría haber sido una cuestión mucho más rebuscada o más elaborada, si tú quieres. Ujú. Creo que hay una teoría de eso y yo no sé si tú la pillaste por ahí, que es que dice que, no sé si esto se basa en alguna escena borrada o algún diálogo del libro, no tengo idea, pero me lo encontré en un texto. Hay dos teorías. Una es que Rocco tenía una enfermedad terminal ¿Ya? y que por eso lo tiran al sacrificio, porque el weón se estaba muriendo. Ah. Y en el fondo fue como el acto último de él para la familia, porque él se iba a morir igual y con eso aseguraba también a los suyos. Y la otra, y ahí vamos a conversar de esto probablemente también, es que Rocco es el otro traidor. Bueno, dice la teoría que habrían dos traidores en la familia. ¿Ya? Que uno fue Fredo
y que Rocco sería el otro traidor. Que Jaime Ross tenía 2 hueones adentro, no solamente uno. Ya, pero la película no da a entender eso, po. Bueno, por eso te digo, esta es una teoría. Ya. Y no tengo idea de dónde sale, yo te la menciono un poco para tratar de explicarte el porqué de esta escena tan sencilla. Que es que finalmente Michael también se entera de eso. Y que en el fondo es como, bueno, ahora tenés que sacrificarte tú, po. Le da la oportunidad. Este es tu sacrificio. Un poco como lo de Pentangeli. Algo de ese estilo. Claro. Pero no tengo idea, yo no sé si a ti se te cruzó por algún lado. Yo esta cuestión me la encontré así de pasada. Y justamente buscando por qué la escena era tan pobre. No tenía idea. Pero también no me gusta cómo está filmada. Siento Seguro. que, no sé, o sea, el weón sale corriendo y como que se da vuelta a recibir los balazos. Sí, para no, que sí. le lleguen en la guata. Pero tú lo dijiste, de hecho, la otra escena, que para mi gusto también es como, no sé, puede tener que ver que yo no lo encapsulé en los asesinatos, como parece que tú lo agarraste. Quizás tienes razón. Porque la otra escena que encuentro muy pobre es el asesinato de Johnny Ola, weón, que también es una cuestión Sí, de... weón, la tengo anotada como el peor asesinato de la película. Weón. Con un gancho de ropa, Con weón, un- y de madera. con Weón, un esa colga- weá se quiebra así de una. Y Johnny Ola, está bien, no será un weón fornido, pero es alto, es súper alto. Sí. Y el otro weón apenas le cruza el colgador y de hecho como que se le suelta un poco en un momento. Y Johnny Ola se lo pone en el cuello, ¿no? Sí, termina como apretándolo con una mano. Y Sí. el Johnny Ola lo toma con la mano para que la weá no se vea tan piñufla. Es muy penca esa parte, weón. Qué raro para un director, weón, que una de las cosas como buenas que tenía, bien hechas, que tenía en la película anterior, era eso. Sí, Es weón. extraño, weón. Sí, pero puede tener que ver con los asesinatos. Bueno, no creo que haya ninguna voluntad al respecto, pero pareciera ser que los asesinatos no fueron el fuerte de Coppola en esta pasada. Oye, un comentario a todo esto que tú mencionaste un poco de la historia de Vito, que es una historia bien chora todo esto, que por lo demás conceptualmente tiene varias cuestiones bien que a mí me gustan, son muy ricas en el fondo. Ujú. Una es que, y ya lo mencionamos, el sentido de familia de Vito, que es un weón que llega huérfano básicamente a Estados Unidos y arma un rollo súper potente con la familia, desde la carencia probablemente, ¿cachai? Ujú. Pero tiene hartas cuestiones choras, que es como Vito se ve enfrentado a los mismos dilemas que el papá. ¿Cómo es que se llama el papá de Vito? Antonio Andolini. Perfecto. Es el mismo dilema, ¿cachai? Al papá de Vito lo matan por confrontar al abusador en su momento, Claro. que era Don Chicho. Y luego Vito, cuando ya está en Estados Unidos, sufre el mismo dilema con Don Fanucci. Sí. Se empieza a meter en el mundo del crimen y llega un abusador, en esta vuelta a Don Fanucci, le trata de poner la pata encima, mismo dilema que terminó con la vida del papá, y este Juan dice no. Toma la Ahora, rienda. misma situación, otro desenlace. Exacto. Y ojo, que eso es lo que te iba a decir de toda la historia de Vito, que entiendo que es lo único que efectivamente está basado en el libro. Porque toda la historia de Michael es original. Claro. Es la historia de Vito lo único que sale en el libro. El resto no está. Y probablemente no sale con ese nivel de detalle en realidad. Me puedo cargar, entiendo que es como un capítulo, nada más, no tiene ese nivel de detalle. Ah, ya. Y Fanucci, weón, viejo culeado pesado, weón, puta que le sale bien. Fantástico personaje. Sí. Y adivina qué va comiendo antes de que se lo piten, pu. No, aquí me fijé, pues en esta vuelta me fijé. En el capítulo pasado me dijiste y yo estaba ahí, no le había prestado atención a eso, no me conocía como el simbolismo ese. Pero acá sí, po. Acá está lleno de naranjas en todo el tiempo, po, ¿cachai? De hecho, cuando están en la fiesta en Nevada, no sé quién es, creo que Johnny Ola o alguien llega con una naranja antes del atentado. Claro. El senador también está jugando con alguna naranja, con Gary también está haciendo alguna cuestión con naranja. Hay muchas escenas que acá se cumple eso. Bueno, cuando Michael le dice a Tom si lo va a apoyar o no en los asesinatos que el weón se va a mandar, po. Y ahí Al Pacino está comiendo una naranja, po. Sí, Porque no, sí. esto aparece cuando o hay un crimen o se está tramando algún crimen. No, en esta me parece que es un poquito mucho más evidente. Sí. Más allá de que en la otra también está. Aquí hay como quizás cierta intención por hacerlo como más evidente, que sea más claro. Sí. Vámonos un poquito a lo que pasa en la secuela. Cuéntame. Básicamente sentí que al principio de la película Connie y Fredo, puta que son cachos, weón, los hermanitos cachos de la familia. Pero también tiene que ver, creo yo, con que Michael es demasiado robótico, pues, weón, es demasiado hermético, tiene muy poco corazón, siento yo. Después como que me fueron cayendo mejor ellos. O sea, de hecho los dos se van afirmando mucho a lo largo de la película, pues bueno, ambos. Sí.
¿Era necesario matar a Fredo? Uf, no sé, weón. No sé, encuentro que es lo peor de la película. O sea, lo peor desde el punto de vista de lo doloroso que fue para mí. Cada vez que veo la película como que me duele que maten a Fredo, weón. Encuentro terrible, weón. Encuentro que es como donde ya Michael termina de perder su alma. Si le quedaba algo de alma y se va todo el carajo. Ahí es donde termina de mandar al carajo cualquier atisbo de amor a su familia. Sí. No podía atravesar esa línea. Ahí ya no hay vuelta atrás. Weón, mataste a tu hermano, loco. Basta. Lo pregunto porque no me hace mucho sentido que Michael tuviera, y lo digo muy entre comillas, tuviera que matar a Fredo. Porque hagamos una cronología. Fredo lo traiciona, ¿verdad? Ajá. Luego, cuando ya se explican entre ellos, que es esta escena donde están a contraluz y los dos se ven muy oscuros, ¿verdad? Que están en la casa del lago, en Nevada, Ajá. y la única luz que tenemos es la que viene de afuera. Está muy bien fotografiada esa Puta, escena. mi escena favorita de la película. Sí, puta, weón. Y aparte que es el momento en donde Casale brilla, weón, pero Dios mío. incluso más que Pacino. Weón, Casale está muy bien en esta película, está mucho mejor que en la anterior, Bueno, weón. el personaje se construye mucho más, de hecho, pues tú lo decías en la película pasada, es un ahueonado nomás, pues, y uno como que se ríe de Fredo. Claro. Acá el nivel de capas y de profundidad que alcanza el personaje es mucho más grande, pues, weón. Tú, de hecho, lográs empatizar con él. Claro, po. lo entendí. Claro. Sí. Y de hecho, él le dice un poco lo que pasaba con Michael en esa escena final que tiene que ver como con un momento pasado. Que Fredo le dice, no era lo que yo quería para mí. Y es un poco lo que Michael dice. ¿Y cómo se lo dice, weón? Sí, weón, en ese momento cuando explota Sí. y sus manos como tiritan, sus brazos como se Oh, mueven weón, con Dios poca mío. motricidad fina. No, es terrible. Y el weón está como hundido, así, pero sepultado en ese sillón. Sí, Así como que pues, se sí. levanta con un esfuerzo, ¿cachai? Es como la última energía que le queda la usa para levantarse un poco, porque no completo, ni siquiera llega Claro. a sentarse. Es como para salir un poco del hoyo, es como para tratar de explicarle a este weón todo lo trágico que es ser Fredo. Claro. Y luego vuelve a hundirse. Sí. Es terrible esa escena, weón. Y me da pena porque Fredo le explica, le dice, hice esto por esto, me equivoqué obviamente, nunca pensé que te iban a hacer un atentado. Tú cacháis la sinceridad en las palabras del weón. Sabéis que él nunca haría algo para que a su hermano o a su familia le hicieran daño. Sí, claro. Entonces admite el error que cometió. Y este weón, Uf, hijo de perra, weón, corazón de hielo, weón, le dice, no te quiero ver más, No. quiero que cuando vengáis avisé un día antes Es para poder terrible, no estar weón. acá. Para no estar... sí. Más encima le dice al Neri que no le pase nada mientras nuestra madre viva. O sea, loco, le tenéis puesto un contador de vida, weón, en la espalda, No, porque está- obviamente está la bien. señora se va a morir en algún momento. Po. No, es terrible. Como decís tú, le dice, weón, no eres mi amigo, no eres mi hermano, no te quiero ver en ningún hotel, weón. Sí. Es tan lapidaria esa escena, weón. Y Fredo está tan derrotado y este weón lo pisotea aún más. Sí. Que tú decís, como lo que decís tú, ¿era necesario? No, pues, weón. Más encima tenemos a este tío que arma un lazo súper bonito con su sobrino, weón. ¿Cachai? El weón como que está hallando su lugar en la vida, su lugar en la vida de Michael, en realidad. Claro. Y, weón, después se lo echa, weón. ¿Qué te pasa, weón? Michael culiao, Y weón. con su gorrito pescador y todo. Claro. Y más encima diciéndole que le da su secreto. Sí. Que cuando reza un Ave María y él pescaba y nadie más pescaba. Sí. Ah, weón, es de una inocencia, es de una ternura, weón, esa escena. Y el otro desgraciado, weón, tenía todo listo para echárselo. Después Sí. de que hace pensar a todos, en el fondo, que lo perdonan. Porque en el funeral de la mamá, Claro. que es otro momento muy terrible, después Sí. de que Connie llega a rogarle que lo perdona, comillas, lo perdona o hace parecer que lo está perdonando. Y al mismo momento que lo está abrazando, a Al Neri creo que es que le hace un gesto con la mirada de, listo, hasta acá. Cagó es". este weón, sí. Bueno, quiero volver un poquito a eso del rezo porque eso es un concepto metido ahí que parece tierno y que lo es. Pero además tiene esta otra cosa de rezar antes de morir. Entonces después cuando están en el Tienes bote, razón, weón. y aquí es donde me entra la duda a mí, tú no sabes si Fredo está haciendo lo del pescado de verdad, si él realmente lo hacía así o si era un grupo para el niño y él sabía que lo iban a matar y estaba rezando porque iba a morir. Es muy funcional esa frase en ese momento. Qué heavy, weón. Sí. Toda esa secuencia es muy terrible, la verdad, weón. Y no lo vemos morir, ¿eh? Eso es lo otro, yo no cacho ahí, puta, weón, de nuevo te voy a poner en aprieto. Y yo como que
Vengo, supera la Cochihuahua al dato técnico contigo, lo siento. Perdóname, Claudio. Probablemente no vayas a responder. No, sí, probablemente está así. Yo en la edición que la vi ahora, la vi en un Blu-ray, Ajá. se ve la pistola cuando Al Neri saca la pistola. La ves. Sí, medio segundo. Entiendo que en la pantalla en que se transmitía por mucho tiempo nunca se vio. Sí. No se veía, el ancho no le daba, no lo podías ver, que esto es nuevo. Que ver la pistola es una cuestión, comillas, nueva. Sí, porque pasaba un formato 4:3, pues que era de televisión. Perfecto. Tenía que asumir más que lo que se asume hoy día. Era menos visual. Y no, y hay que agradecer que la película no era de 2.35:1, sino que era de 1.85:1. O sea, de verdad que pudo haberse visto algo en televisión. Obviamente no me acuerdo, pero yo creo que no se veía prácticamente nada, si se ve la puntita nomás. Sí, de hecho no se ve. Pero probablemente lo que decís tú es muy cierto, que en la tele no se veía. Simplemente después tú das por hecho de que lo habían matado porque escucháis el disparo y Claro, Michael seguro. mira hacia abajo. Qué tragedia. Pero sí, bueno, yo encuentro que era innecesario que el huevo matara a Fredo. Era como, se dice vulgarmente, yo nunca he dicho esto, pero lo voy a decir, era como poner la bichula en la mesa. Qué lindo. Era un poco eso, weón. No, ¿Cachai? Era como decir, no, loco, no puedo dejar pasar esta weá porque todos se van a enterar, al menos los weones que están conmigo, se van a enterar que dejé pasar una traición. Pero también lo encuentro súper inhumano, pues, weón. Pero es que eso es lo que pasa. A ver, bajo ese sentido es donde yo creo que es necesario para la trama. Ujú. Es necesario para terminar de entender a Michael. Para terminar de cachar de qué estamos hablando. Ujú. Acá es donde tú te das cuenta con el asesinato de Fredo, uno, que el rollo de la familia no significa nada para Michael. Nada. Que es una cuestión totalmente utilitaria. Que es una cuestión del pasado, obsoleta para él. Que no tiene nada que ver con él. Ujú. Y ahí se cierra esa puerta. Ya tú decís, aquí no hay nada. Porque si lo hubiera perdonado, tú te habrías dado la vuelta de que quizás hay alguna similitud con Vito. No, no hay nada que ver con Vito. Ahí se cierra esa puerta. Y ahí tú te das cuenta que finalmente el único móvil de Michael es sobrevivir. Weón es un sobreviviente. Ujú. Es probar su invulnerabilidad. Si no lo mata, deja esa puerta abierta. Y acompañado de no decaer en poder, que eso es muy importante porque Claro. tú podís cerrar puertas y podís perder poder también. Pero este weón se preocupa mucho de nunca perder ese poder, de que siempre sea igual o mayor al poder que tiene. Bueno, de hecho, hay una escena que a lo mejor tú entendiste mejor que yo. Tengo mis sospechas, pero ahí te voy a decir cómo la interpreto yo, porque no pude chequearle el hilo temporal para ser definitivo al respecto. Hay una escena donde Michael empieza a tratar a Tom súper mal. Sí, ahí es donde se va la chucha Michael, creo yo. Lo empieza a maltratar, weón. Así como, si querís, weón, te vas y toma a tu amante, a tu mujer, weón, y mándate a cambiar. Sí. Y Tom le dice así como, weón, ¿por qué me estás hablando así, weón? Sí. No sé si tú sabes por qué lo hizo y si no te digo por qué creo yo y quizás estoy perdido con el hilo de la historia. Tengo teorías. De hecho, al principio, Michael le dice a Tom que es en el único en el que puede confiar de todos, Después del absolutamente asesinato. todos. Del intento Después de asesinato, del perdón, del atentado. sí. Y tú decís, ok, él el único en que puede confiar. De hecho, yo anoté como apunte raro que Michael en el único que confía es en el que no es su sangre. Ujú. Porque todas estas historias tienen que ver mucho con el lazo sanguíneo también y todo eso. Pero después lo trata como el hoyo y yo creo que simplemente es una manera de que Tom no se dé vueltas con las respuestas que necesita Michael y le diga sí o no nomás. Mira, Y es como, si estáis conmigo, vais con todo, y si no, sabéis que pesca tu weá porque no me servís, po. Porque ya Michael está como en esa onda, o sea, y aquí nos vamos a ir un poquito para atrás. Recordemos que Michael, unas escenas antes, se había peleado con Kay. Kay de alguna manera le dice, me hizo un aborto de tu hijo porque no quiero tener hijos tuyos, que a la cagada obviamente, Ujú. porque además Michael como que no se afecta con nada, pero se afecta con eso. Y es básicamente porque estos weones se afectan con la muerte finalmente. Que es un poco lo que yo decía en el episodio anterior de cómo comenzaba El Padrino 1. Que justo fuera un weón un sepulturero. Ah, claro. Y que todo estuviera ligado a la muerte finalmente. Entonces, estos weones se afectan con eso, ¿cachai? Se hacen daño con eso. O sea, a eso llegó Kay. Kay traspasó ese umbral en ese momento y queda la cagada, obviamente. Michael finalmente, con todo su poder, se queda con su hijo, ¿verdad? Y hay un momento en que Kay va a ver a los hijos, Ajá. va callado porque Connie la deja y justo llega Michael y la cacha. Y ella justo está fuera de la puerta. Sí. Y por segunda vez el weón le cierra la puerta y vemos la misma Sí. secuencia al final del Padrino 1. Pero acá es diferente porque, y aquí es donde creo que Michael cruza ese umbral, ese límite, es que en la 1 Michael le cierra la puerta a Kay para que ella no sea testigo de sus negocios, Ajá. independiente de la violencia que puedan conllevar.
pero acá le cierra la puerta de su familia. Claro. Directamente. Entonces el weón se va quedando solo y se va transformando en esta especie de androide weón sin corazón. Sí, seguro. Entonces creo que el momento con Tom Hagen es simplemente eso. Es un weón súper práctico, loco. 2 cucharadas y a la papa. ¿Participáis en esta weá o no? No te di Con lo que me dijiste, de hecho, me confirmaste, que no, en realidad no confirma lo que te voy a decir, pero probablemente al menos le da sustento en la línea temporal. Ujú. Que es que a mi mirada, y eso es lo que no me acordaba, así, en qué orden habían pasado las cosas. Pero tú me dices que justamente en la escena anterior había sido cuando Kay le confiesa, o le dice, bueno, que el único momento en que a Michael lo pillan con los pantalones abajo. Finalmente Claro. es cuando Kay le dice, weón, qué ciego estás, no fue una pérdida, fue un aborto, ¿cachai? Y después tiene esta escena con Tom. Y si ese es el orden, efectivamente, como tú decís, lo que pasa es que Michael le está pasando la cuenta a Tom por el aborto de Kay. Porque acuérdate que él lo dejó a cargo de todo. Le dijo, te confío a mi esposa. Sucedió en su guardia. Y de claro. hecho, si tú lo pensáis, con el nivel de control que tenían ellos, no existe ni una forma de que Case haya hecho ese aborto sin que Tom supiera. Sí, no la dejaban ni ir a comprar, pues, weón. A eso voy, ¿cachai? Claro, sí, tenéis razón. Puede ser eso. Lo más probable. Yo creo que eso es, que el weón en Sí. el fondo se entera de esto y dice, weón, tú sabes esto, tú sabes lo que pasó, weón. Claro. Así que no me vengáis con la cuestión de la familia o que te estoy tratando mal. Ahora, weón, otro perro más, pues, weón. Estoy de acuerdo con esa teoría. Ahora me cambió todo el sentido de la wea. Yo lo estaba tomando como algo más práctico y no, weón, tiene mucho sentido eso que decís tú, tiene mucho más sentido. Porque es súper desagradable, weón. Weón empieza a maltratar a Tom y Tom, weón. Y el loco le dice, ¿por qué me estáis tratando así? Es muy buena esa escena porque pareciera como que de verdad se están queriendo decir eso. Como que no está en el guión. Sí, como weón. que les nació. Heavy. Oye, Claudio, otro personaje que no hemos hablado o hemos hablado muy poquito y me parece que más allá del personajazo y de la tremenda actuación de De Niro, que por lo demás, notita al margen, cortita, chiquitita, creo que dice como 27 palabras en inglés, Sí. el resto es todo en italiano. Siciliano. Una wea me parece impresionante, o en siciliano. Sí, El otro personaje que también tiene que ver con Italia es Pentangeli. Qué tremenda actuación, weón. sí. Qué gran papel salido de la nada, porque si tú me preguntáis a mí, como que al inicio de la película me generaba un poquito de rechazo este personaje que tú decís, ¿cómo tan relevante, weón? Y este weón no supe nada, o si supe algo muy mínimo durante la primera, y ahora tiene un tremendo rol. Claro. Pero la actuación, weón, es tan buena y el papel se desarrolla tan bien y es tan relevante todo lo que representa que es gigante. Bueno, lo nominaron al Oscar también. Claro, y perdió con De Niro. ¿Cuántas nominaciones de mejor actor de reparto tuvo esta película? No cacho, pero De Niro le ganó. Eso es lo único que sé. El Lee Strasberg tuvo nominado a mejor actor de reparto. Gaso, que el Pentangeli. Y De Niro también, mejor actor de reparto. La cagó. 3 de esa categoría eran de esta película. Claro. Lo que pasó ahí fue que ese personaje no existía en la película. Dale. Ese personaje era Clemenza. Sí, po. Pero el actor que lo interpretaba, partiendo quería más plata. Castellano. Y además quería un guionista personal que arreglara todas las líneas que el weón tuviera. Entonces como que se anduvo yendo Espérate, al chancho. fue el actor mejor pagado de la primera, si no me equivoco. No tengo idea, ahí sí que no Creo sé. que no me estoy pegando el carril. Fue el actor mejor pagado de la primera. No, ahí no cacho. Dale. Pero claro, pues pasó eso, entonces le dijeron, ¿sabes qué? Mándate a la chucha. Y trajeron a este viejo y crearon el papel y al final es como, este weón se murió y Pentangeli terminó ocupando el puesto en Nueva York. Y eso es todo, ¿cachai? Y listo, de ahí arreglaste todo el pastel. Oye, me fijé en una cosa, weón. ¿Cachai? Cuando Michael llega a la casa de Pentangeli, que era su ex casa, Sí, claro. la luz que tiene la casa, que ya no es oscura, está toda Toda iluminada. la razón. De hecho, cuando entra y empieza a hablar, cuando le pegas a levantar, weón, que es terrible, weón. Sí. Sí, tienes toda la razón. Toda esa habitación está súper bien iluminada. Al revés de cuando Sí, está porque el weón Vito. empieza a describir la habitación. Dice, aquí había un escritorio, aquí estaba esto otro, ¿verdad? Sí. Y tú de repente te das cuenta y decís, hay algo raro con esta habitación. Ah, sí, es la misma, pero hay luz, po, weón. En la misma Es catacumba. como que la familia Corleone es oscura, weón. En la misma catacumba de la primera, pero ahora con luz. Es como que ellos poseen una oscuridad, los Corleones. Así es. Oye, compañeros, bueno, queda mucho por Uf. hablar. A mí se me quedan 38.000 apuntes, pero hemos hablado mucho rato. Así que tenemos que empezar a cerrar, creo. No sé si queréis decir algo más, alguna cosa, que todo lo que queráis decir, aunque te demorís media hora. Uf, a ver, déjame pensar. Yo parto. Dale, parte tú. Me parece increíble el diseño de producción de los años 20. Nada más. Maravilloso. Me la compré toda.
Buena. Sí, hay una cosa que la mencioné en el episodio anterior y que acá yo creo que mejora un poco, que es el desarrollo de los personajes femeninos. Ah, ya. Que te comenté, de hecho, que lo poco desagradable que me parecía el personaje de Kay Claro. en la primera, que es como súper personaje de satélite un poco de, Sí. de Michael, y que tú decís, weón, quiérete un poco, así como a Mika no te quiere. Sí. Acá ganan mucho. Los dos personajes femeninos siento que suben harto. Más allá de la escena terrible con el Gil de Merle, o Ujú. Merle, que tiene al principio Connie. La escena final esa cuando le pide que perdone a Fredo. Uf. Es una escena muy piola de la Talia Shire, weón, que de hecho también tuvo nominada al Oscar. Y probablemente tiene algo que ver con esa escena, que es muy potente. Y lo encuentro que muy bien lograda. Y el personaje de Kay, que gana mucho, weón, y se empodera mucho en Sí. esta película. Tanto así que es la única que le da una estocada a Michael. Es la única. Bueno, y de hecho lo paga Claro. con perder a su hijo. Claro. Pero gana un montón, ¿cachai? De hecho lo confronta de manera muy sutil al inicio cuando le dice, bueno, todavía estoy esperando que el negocio de tu familia se haga legal. Me dijiste que lo iba a hacer en 5 años, hace 7. Claro. Le pega una pasada corta, y después, bueno, con la cuestión del aborto lo termina de mandar al carajo. Sí, po. El personaje de ella gana mucho, más allá del costo que tiene ella, porque es gigante. Siento que como personaje se afirma mucho y nada, y la actuación de... ¿Cómo es que se llama ella, perdón? Diane Keaton. Eso, y la actuación de Diane Keaton es muy, muy, muy buena. Sí. Lo único que me molesta esta película, saliéndome del comentario de los personajes femeninos, que te insisto, siento que acá se levantan, Ujú. y que no puedo creer, weón. No puedo creer, y ojalá que por ahí, bueno, el tiempo probablemente sí lo ha levantado, que Casale, weón, no haya tenido ni una nominación, weón, a nada, weón, con el tremendo papel, weón, que Sí, tiene esta weón. película. La cagó. Para mí es uno de los mejores de toda la película, sin desmerecer al resto. Pero Casale está altísimo, weón. Es maravilloso. Todos los gestos. La ternura con el sobrino, ¿cachai? La escena esta del cuando se confiesa un poco. Claro. Esta conversación en el café en Cuba cuando dice cómo es que le dice, cómo se dice el daiquiri. Banana, una wea así. Sí, un daiquiri banana y el otro le dice daiquiri banana. Sí. Toda esa escena, weón, es tan buena. Bueno, y de hecho el momento cuando Michael lo confronta, todo el miedo de, weón, qué pedazo de actuación, weón. Sí, Me weón. cuesta creer que en su momento nadie haya dicho qué tremendo pedazo de actuación. Sí, bueno. Hay una frase en ese momento cuando están en ese café en Cuba, Ajá. en que Fredo le dice, ¿por qué no hicimos esto antes? Sí, Ahí es weón. donde el weón, tú lo cachai al tiro, este weón lo traicionó, si hubiesen sido más unidos probablemente nunca lo hubiese traicionado. Y ahí está la diferencia, insisto, ahí está la diferencia entre Vito y Michael. Ujú. Que Vito sí armaba esos lazos y sí trataba de que esos lazos fueran siendo trabajados. Michael no, po. Michael, por eso te digo, es como una máquina. Yo recuerdo que terminé el episodio pasado diciendo como esta frase de que al final los que no quieren liderar son los que mejor lideran. Claro. Y me arrepiento de esa frase porque Gracias. creo que este conche su madre no debiera liderar nada. Gracias. Porque es un psicópata, weón. Y me di cuenta en esta película, weón. Así que esas son mis palabras finales Muy para bien. El Padrino 2, que la encuentro excelente. Ah, y quiero terminar con una cosa, con la pregunta que te hice al inicio. ¿Es esta mejor que la primera? Creo que pasa un poquito, y ya lo decía antes, el fenómeno de Terminator 2. Que Terminator 2 uno la disfruta mucho más, la considera mejor que la primera. Sin embargo, siento que es tan simple como que no puede existir sin la primera. Entonces creo que el germen genuino está en la 1, y esta, por mucho que sea muy, muy, muy buena película y que sea mucho más oscura y tenga más capas, tal como decías tú, me sigo quedando con la 1. Pese a que esta extrañamente me gusta más. Mira, weón. No sé cómo explicarlo mejor. No, es que sabes que se entiende. Y de hecho, no, esta chuta, a mí me parece que repite. Y tú lo dijiste en el episodio anterior. Hay muchas cosas que Coppola un poco saca el sombrero mago en la primera, y acá se repiten, ¿cachai? Hay cosas que un poco él se plagia a sí mismo en la segunda, más allá de terminar generando una historia que es increíblemente más compleja. Pero yo me vuelvo a quedar con lo que te decía al principio. Quizás desde un punto de vista de arte, El Padrino 2 califica primera. Pero como experiencia, yo probablemente siempre voy a preferir ver la primera, por una cuestión del sabor de boca que me deja, que es distinto.
Bueno, entonces las recomendamos, obviamente. Obvio, no. Sí, a mí se me queda un montón de apuntes que tenía, sobre todo las frases, que esta tiene unas muy buenas frases. Sí, muy buenas frases. De aquí sale el no necesito acabar con todos, solo con mis enemigos. Cuando le dice eso a Tom Kagan, ¿verdad? O cuando, la frase clásica, pues, weón, que es mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca. Es de acá también. Así es. Se me quedan hartas cosas, pero filo, onda, ya hablamos como creo lo esencial de la película. Ya que dijiste la frase, me voy a cerrar con la única que no quiero que se nos quede. Es, si quiere le puedo dar mi respuesta al tiro, senador. Esta es mi oferta. Nada. ¿Qué nota? Nada. Sí. Esta es mi oferta. Nada. Bueno, un apunte que tenía anotado es que, si te fijas bien, el bigote de Vito aparece justamente después del asesinato de Fanucci. Oh, es buena. como los caneros se ponen así su tatuaje por asesinar a alguien, no sé, una wea así me dio la impresión. Ya, compañeros, tenemos que cerrar, así que, bueno, no nos podemos ir sin antes recomendarles la casa donde David juega de local, Así que es. es El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano, ahí con un disco semanal, muy buen podcast, excelente podcast, yo lo escucho. Gracias. También les recomendamos Se Escucha Desde Acá, con Carlitos Huerta y Felipe Chandía. Es en nuestro podcast amigo, que tiene un episodio semanal también. Es muy disfrutable. Y bueno, obviamente en esta parte decimos que lo que viene la próxima semana, y claramente lo que viene es El Padrino 3. Uy. Uy. Así que los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias, David. Vale, no, gracias, compañero. Un gustazo como siempre. Lo pasé súper bien. Que estén bien y muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Vale, Adiós. Chao.